conexión. Todas las emisoras han sido conectadas. Iniciando programa. ¿Eres estudiante? ¡Te mereces un 10! Ahora prueba 3 meses gratis de Prime Student y consigue 10 euros para gastar en Amazon. Más información en veranoprime.ocio.news. Prime Student patrocina este programa. Buenas noches y bienvenidos al Ponte al Día número 245. Tenemos otro invitado más que no lo esperábamos, pero hola perro de Luna. Bueno, luego hablaremos con el perro de Luna, ¿no? Bienvenidos al Ponte al Día número 245. Hoy va a ser un Ponte al Día especial, no va a ser el habitual programa que hacemos normalmente, ya que este programa, aunque lo estamos haciendo en directo hoy, día 15 de julio de 2020, miércoles, son las 21 horas 32 minutos, lo estamos emitiendo por la radio, en Radio Disco FM, Onda Media, La Voz Silenciosa Radio y Ocio News Radio, y también en formato vídeo en YouTube, YouNow, Twitch, Periscope y Facebook. También se puede ver a día de hoy en redifusión en YouTube, y en formato podcast en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, iHeart Radio, Google Podcast, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y Yosav. En un futuro no sabemos dónde se va a poder oír o ver, porque tampoco sabemos, pero el programa de hoy es un poco especial porque, aunque lo estemos grabando hoy en directo, no va dirigido a la gente que nos está viendo en directo, que bienvenido sea igualmente, pero lo queremos dirigir directamente a esa gente que nos puede ver dentro de 20 años, 30 o más años, ¿vale? Sin saber lo que ha pasado en un futuro a partir de hoy, que, bueno, me acompañan aquí, presentaré a las preciosidades que me acompañan, que está Yada Baón, que está en el norte de España, en Cantabria. Después la conoceremos un poquito mejor. También me acompaña Luna Wine, que está en un sitio de la península. Bueno, cada vez vamos especificando más. Ahora ya sabemos que es en la península. Y también puedo decir que no es en Cantabria. ¿Vale? Confirmamos que no es en Cantabria. Ya está. No son vecinas, vamos. Y yo, que soy de Palma de Mallorca. No sé si en un futuro alguno de nosotros seremos famosos o no. Ya veremos. ¿Quién sabe? Nunca se sabe lo que va a pasar. Tampoco diríamos que estaríamos hoy aquí haciendo esto, así que... y lo que queremos con este programa especial, la idea que tengo, o que me gustaría es, primero de todo, compartir desde el punto de vista actual lo que está sucediendo a nivel mundial de pues la pandemia del coronavirus o COVID-19. Cómo eran, más o menos, sin entrar tampoco en cosas privadas, nuestras vidas antes de todo esto, básicamente más o menos en febrero, para que nos entendamos, a principios de febrero. Recordemos que el 14 de marzo apareció el presidente de España, Pedro Sánchez, explicando la situación que se vivía en España en ese momento, y que el 15 entraríamos en cuarentena, una cuarentena que ha durado alrededor de los 100 días y que en la actualidad, en este momento, estamos en una cosa que se le llama nueva normalidad, con un número de brotes importantes todavía. De hecho, el día de hoy exactamente han vuelto a la cuarentena provincias de Lleida y poblaciones de Lleida, y también hay otras zonas de España que han vuelto a lo que se le llamaba la fase 2,
que están confinados sin poder salir y tal. A día de hoy no hay una cura. Sí que hay muchos expertos que están trabajando en una vacuna o algún tratamiento. A día de hoy no existe. No sabemos cuándo pueda haber. Las previsiones es que a principios de, bueno, dentro de 4 o 5 meses, a partir de 2021, sí que puede haber alguna vacuna, pero a día de hoy lo que sí que es cierto es que en según qué partes de España vivas, para salir a la calle tienes que llevar mascarilla sí o sí. En algunos sitios que las puedes quitar en las playas, en otros no, la tienes que llevar hasta en la playa. En otros sitios de España no es obligatorio llevar mascarilla sí o sí, solo si se puede mantener, si no se puede mantener la distancia de seguridad. Y bueno, son unos tiempos un poco raros, difíciles, donde lo que un día es así, mañana puede ser al revés. Bueno, vi una cosa, por cierto, no me acuerdo si era en TikTok, que era, no sé si existe el TikTok cuando vean este vídeo, pero bueno, que era que alguien le preguntaba en una entrevista de trabajo, ¿tú dónde te ves dentro de 10 años? Y dice, no sé si voy a llegar a fin de año, pero bueno, más o menos esa es la situación en la que estamos ahora, ¿no? Respuesta coherente. Sí, mucha coherencia. Ahora mismo, a día de hoy, en España oficialmente hay alrededor de entre 28.000 y 9.000 fallecidos y casi 300.000 infectados. En Estados Unidos hay más de 3 millones de personas infectadas y creo que más de 150.000 fallecidos, que se dice pronto, pero que es un montón de gente. En Latinoamérica tampoco andan demasiado bien. Bueno, básicamente en todo el mundo hay fallecidos y infectados. Y en este momento parece que la mejor parte del mundo, la mejor parte de momento se la lleva a África, donde no, o es que no tenemos datos, o que también podría ser, o simplemente como tienen menos movilidad que los continentes más avanzados, por decirlo así, pues se expande más difícilmente el virus. Pero bueno, yo creo que va siendo hora de empezar por el principio, como dicen por ahí, y eh, nuestra vida antes del COVID. ¿Quién quiere empezar? Como tú Uy, cuidado, quieras. tantas voluntarias no. Escoge tú. Venga, Yada, empieza tú, que te tengo arriba yo. Venga. A ver, mi vida antes del COVID. Pues a ver, pues una vida pues llena de proyectos nuevos. Acababa de abrí un negocio en noviembre, por lo tanto una vida un poco ajetreada entre vamos a promocionar el negocio, está empezando a funcionar, hay mucho trabajo, la verdad es que habíamos empezado muy bien. Eh, tenía pendiente, o sea, tenía programado viajar a Italia a principios de año. Bueno, También te querías viajar en verano a África, a algún punto de África. Sí, ¿No? también quería viajar a África, también, bueno, en Bueno, a Japón. Japón, que lo tienes ahí detrás, que de momento Exactamente. O sea, sigues recaudando dinero tenía para ello. No, tenía sigue muchos recaudando dinero, viajes. ¿no? Para Sí, Japón. sí, sí, claro, No claro. Ayer sabemos qué pasará, actualicé pero mi bueno, está cifra. ahí el proyecto, vale. Sí, eso es. Gracias, Elepi. O sea, una vida, pues eso, llena de proyectos de viajes, de proyectos empresariales, digamos, y bueno, y haciendo mi trabajo fuera de lo que es el negocio que me suponía pues levantarme pronto, ir a Bilbao, yo vivo en Cantabria, o sea, 1 hora de viaje hasta mi empresa y eso. Esto Eres era más o menos el emprendedora y a la vez de emprendedora también trabajas trabajas para terceras personas. Exactamente, eso es. ¿Quieres que te anticipe en esa época qué pasó justo antes de que el COVID, digamos, llegase aquí o eso te lo dejo para luego? Como quieras. Bueno, te digo y así ya te Vale. digo del tirón. Yo, cuando todavía en España el COVID no había empezado, digamos, sí que ya estaba empezando a tomar conciencia de la situación porque, como te dije, tenía preparado un viaje a Italia, a Milán, porque yo soy de Milán, que ha sido el foco, digamos, europeo. Entonces, hablando con mis amigos, ellos empezaron a decirme, Yada, está pasando algo aquí, no sé si deberías de viajar porque parece que la situación parecía muy
esporádica, pero parece que se está volviendo muy grave, ¿vale? Cuando mis amigos me dijeron esto, pues yo pensé, bueno, a ver, a lo mejor es algo que se va a pasar en una semana y cuando yo tenga este viaje que estaba previsto para principios de abril, pues yo podré viajar sin ningún problema. Entonces, pues bueno, yo cada semana, digamos, me iba actualizando sobre los acontecimientos y sí que es cierto que se estaba haciendo como más grave paso a paso. Esto ha sido un poco antes de que empezara el brote aquí. Aquí en España. Claro, como es allí, pues tú siempre piensas, bueno, es allí, aquí no va a llegar, lo van a controlar rápidamente, estamos en Europa, tenemos un buen sistema sanitario, entonces, pues bueno, fue No le dabas como una importancia. alerta, exactamente, pero a la que nadie le dio importancia. Y esto es un poco el antes. Luna, Bueno, pues yo, mi vida antes, es curioso porque yo siempre he sido como muy de estar en casa, ¿vale? O sea, yo lo de salir no era muy yo. Pero justo desde principios de año me había dado la neura. O sea, empecé a salir muchísimo, a tener pues muchos proyectos, ¿no? Como mencionaba Yada, pues algo así. Explico un poco para los que no lo sepáis, yo estudio una carrera, estudio psicología y también trabajo en un supermercado los domingos y demás, ¿no? Y luego aparte pues voy buscando trabajillos que me van saliendo y todo eso. y estudiante. Sí, eso ya lo mencioné, sí. Ah, vale, perdón. Nada. Es que Y- había un momento que he desconectado mientras leía el chat, perdón. Nada, no pasa nada. Que entonces empecé a salir un montón y tal. Y yo, a diferencia de Yada, yo no tenía ninguna conciencia de lo que estaba pasando hasta que no pasó. Porque ahora lo pienso y digo, por tonta, ¿sabes? Me fié de la información que no debía fiarme y de lo que decía la gente en la calle y de que toda la gente en la calle estaba tranquila en vez de investigar yo por mi cuenta, ¿sí? Además es algo que ahora viéndolo con perspectiva me arrepiento bastante por el hecho de que yo, pues eso, trabajo en un supermercado, por ejemplo, en una zona en la que hay mucha gente mayor, ¿sí? Y entonces ahora lo veo y digo, es que mucha responsabilidad. Pero bueno, en ese momento No eras lo único consciente que... de lo que estaba pasando, Claro, vamos. claro. Y lo único que noté era, bueno, ese tema se empezó, o sea, cada vez se hablaba más en la calle, era como al principio nada y cada día era como un tema más recurrente. Y sí que pasaba que salíamos de casa a lo mejor y a lo mejor algún familiar decía, ten cuidado, tal, no sé qué, por el tema del virus, pero literal nadie sabía ni cómo protegerse, ni cómo funcionaba, ni nada. Y es curioso porque yo también me apunté al gimnasio en marzo y empecé a ir al gimnasio en marzo. No he ido yo al gimnasio en mi vida y se me ocurre apuntarme en marzo. En fin, y eso, bueno, para los que no sois de España, aquí el 8 de marzo fue una locura. O sea, en todos los lugares manifestaciones muy llenas y también se menciona partidos de fútbol, teatros llenos. O sea, ese día fue una verdadera locura. Y ese día yo creo que prácticamente nadie éramos conscientes de lo que pasaba. Y más o menos fue eso. No lo noté hasta que no empezó todo. Hasta que no estuvo encima, vamos. Bueno, Básicamente. yo en mi caso, bueno, pues estaba haciendo este programa de radio, concretamente a principios de febrero. Sí que tenía previsto ya desde hace tiempo tener unas vacaciones del 16, justo la semana del 16 de marzo, 16 al 23, unas vacaciones entre comillas, es decir, no iba a haber programa porque me iba a Londres a grabar otro programa diferente, una serie de capítulos de otro programa diferente para tener pato el verano. Y de hecho justamente me tenía que ir el día 13 y me despedí de la audiencia el día 12, me despedí de la audiencia hasta el 24, que no había programa, pero el 23 el día 13 al final hubo programa especial, ¿vale? Sí que es cierto de que sí que yo tenía más conciencia porque al hacer el programa y hablamos de las noticias y por aquel entonces estábamos con José y entonces sí que ya en noviembre yo me acuerdo de que sí que estuvimos comentando el tema de que había un virus en China, pero más o menos es lo mismo que ha contado Yada. Está ahí en China, no pasa nada, está muy lejos, que va a pasar en noviembre, claro. Y después sí que le dimos mucha más importancia, sobre todo
a finales de enero, principios de marzo. Perdón, finales de enero, principios de febrero. Porque pasó una cosa que la gente que nos informó en ese momento, ¿vale? Pero nosotros sí que sí nos dimos cuenta, y es que es el año nuevo chino, a principios de febrero. Y fue cuando cerraron Wuhan, a principios de febrero. Y cerraron China completamente. Y cerraron China es como cuando si es todavía es peor que en España cuando en fin de año, ¿vale? Porque ahí no tienen normalmente vacaciones y en fin de año todo el mundo se mueve, ¿vale? Y cerraron China cuando todo el mundo se estaba desplazando de China para ir de vacaciones. Imagínate, para que los chinos cierren China en la fiesta más importante que genera una millonada de dinero de gente que mueve, eso tiene que ser muy gordo. Y eso fue la primera vez, digamos, que dijimos, esto es muy gordo porque han anulado la fiesta del Año Nuevo chino, una fiesta que dura una semana y que se gastan lo indecible. Pero claro, aún así seguía siendo ahí a lo lejos, ¿vale? Es muy gordo, pero el marrón lo tienen ellos, ¿vale? Lo que sí que después ya, a finales de febrero, principios de marzo, cuando empezó Italia, ya ahí también fue en plan de, uy, ya no está tan lejos, está más cerca. De hecho, hay programas de principios de marzo donde salgo diciendo yo, el día 9, la semana del 9 va a haber confinamiento en España, porque ya yo ya lo veía venir por ahí. Y nada, al final acabamos, pues eso, el día 13 no cogí el vuelo, podría haberlo cogido, el vuelo no se anuló, pero claro, en ese momento yo ya era consciente de que si me iba a tener un montón de problemas para volver a España. Porque aunque nosotros nos decían que iba a ser 15 días de confinamiento, yo dije, en China han estado 2 meses, nosotros no vamos a estar 15 días. ¿Qué pasa? Somos más chulos que los chinos. Claro. Y eso que los chinos, a día de hoy, tienen mucha más fama de disciplinados. Por lo tanto, si ellos son más disciplinados que nosotros vamos a estar más tiempo. Y efectivamente, más o menos sucedió lo que habíamos calculado. Y de hecho me acuerdo, Elena, que por cierto no está en el final del programa porque está enferma, pero Elena estaba de vacaciones a principios de marzo en Madagascar. Y claro, estaba ya ahí de vacaciones en su mundo y justo 2 o 3 días antes de tener que volver a Reino Unido, tener que volver a su casa, que yo como tenía que ir a su casa, le dije, Elena, no sé si voy a poder ir, porque la situación en España se está poniendo muy mal. Y me dice, ¿tan mal está? Y yo, sí, es que tú estás ahí en Madagascar y no te estás enterando de nada, pero es que a lo mejor ni puedes volver tú a tu puta casa, ¿sabes? Y eso era la semana de antes del 8 de marzo. Y ya le estaba diciendo yo a Elena, igual tú no puedes volver desde Madagascar hasta Londres. Y mira que Londres todavía van como 15 días por detrás de nosotros, ¿no? De todo esto. Porque sí que hay una cosa muy curiosa, y es que el avance de la pandemia, si tú te fijas, el avance de la pandemia de más o menos todo el mundo, es equivalente más o menos en todo el mundo, exceptuando Estados Unidos. Es decir, Italia llevaba como 2 meses de retraso de Wuhan, Sí. y España llevaba como 15 días de retraso de Italia. Pero es que lo que pasaba en Wuhan pasaba después en Italia, pasaba después en España, al cabo de una semana, 15 días pasaba en Reino Unido, a excepción de Estados Unidos, porque Estados Unidos sí que cerraron, pero como volvieron a abrir la economía muy rápida, si miran las estadísticas se ve como bajan y de repente vuelven a subirse y hay un pico de la hostia que están ahí en su fiesta, que ya es otra historia diferente. Pero básicamente, de momento ha sido así, o sea, España siempre ha ido 15 días detrás de Italia, más o menos, en Sí. grandes rasgos de lo que ha sucedido. Entonces, y muchas veces no sé cómo algunos mandatarios no se han fijado en esas cosas que yo he podido ver, pero bueno, ya es otra historia. Bueno, pues llegamos al punto de que llega el día 14 de marzo, aparece Pedro Sánchez en la pantalla. No sé si lo visteis o no en directo, o si os enteraste después. ¿Tú lo viste? Tú no lo viste, Luna. Tú Yo siempre con retraso. No ves la tele. No ves la tele tú, por lo tanto, yo creo que no sabes ni cómo funcionan los mandos de la tele, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero bueno, tú te enteras al día siguiente, ¿no?
Además, que al día siguiente, que era el día 15, era el domingo. Por lo tanto, tú Sí. tenías que ir a trabajar el día 15, ¿no? Ujú. Que todavía no se había anunciado realmente el cierre del país, porque se anunció el día 15 por la noche, a las 9 de la noche, pero ya todo el mundo sabía que iba a pasar. O no sé, no Sí. sabíamos si iba a pasar el día 15, el 16, no sabíamos qué fecha iban a poner, pero sabíamos que el 16, 17 como mucho, se iba a cerrar todo. Y ahora Sí. empiezo por ti, Luna, porque eres la más implicada en ese caso. ¿Cómo te fuiste a trabajar? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó en ese día por tu cabecita? A ver, fue curioso porque esa semana, ¿vale? En general, o sea, no como antes, sino justo esa semana en la que pasó todo, yo se lo cuento como el inicio del COVID, ¿no? Aunque no se decretase en ese momento el estado de alarma o el confinamiento, sí que esa semana se empezó a mover todo. Y aunque las acciones, o sea, las acciones que se llevaron a cabo fueron como muy secantes, en plan, ahora se pone el confinamiento tal, es curioso, o sea, es que estudio psicología. Entonces, es curioso cómo las emociones fueron cambiando progresivamente. Perdona Y que te desde... interrumpa. Esa semana a la que tú haces referencia, que es la semana que tiene el sábado 14, hay que recordar que los lunes o el lunes o martes de esa semana, que era 9-10, empezaron cerrando los colegios de algunas comunidades, al final cerraron todos los colegios, después que si cerraban terrazas, que si no, que si cerraban bares, que si Sí, no, y acabamos cerrándolo todo. Pero esa semana se empezó, sí, hubo un desbarajuste que no se sabía qué se cerraba, qué no se cerraba y sí. qué es lo que pasaba, pero algo se movía. ¿A eso te Eso, refieres? claro, me refiero a eso y era curioso porque, por ejemplo, en mi universidad cuando se cerraron los centros educativos donde yo vivo, recuerdo ir el último día porque nos dejaron ir, porque había gente que tenía cosas allí, etcétera. Entonces fuimos un día que nos diesen las instrucciones de qué iba a pasar, cómo nos íbamos a organizar y demás. Y es que tú podías ver el miedo por los pasillos. En plan, nadie se acercaba a nadie y estaba todo el mundo mirando al suelo. O sea, algo que no pasa nunca. Los pasillos de la universidad siempre va todo el mundo, se abrazan, se no sé qué. Y ayer era como miedo. O sea, fue todo el mundo. Fueron, o sea, más gente que cuando hay clases, la verdad. Pero todos separados, todos con miedo. ¿Sí? Y fue, o sea, fue muy duro el llegar y ver que la gente tenía miedo porque decías, uff, está pasando algo. O sea, la gente no está así porque sí. Y de hecho, un par de días antes de que se cerrasen los centros educativos, estaba yo yendo a la universidad con mis amigos y pasamos por delante de una residencia que hay de ancianos al lado. Y justo comenté yo que, porque conozco a gente de la residencia y tal, que ahí dentro había muerto una señora mayor por coronavirus. Porque había pasado. Y estuvimos mirando en todo internet, todos los periódicos y no había ni una sola noticia de ese caso. Pero yo sabía que había pasado. Y a partir de ahí es como cuando se fue forjando el miedo, ¿sí? Que empezaba a morir gente cerca. Y entonces ya cuando se decretó el estado, bueno, justo ese día yo fui a trabajar, antes de que se decretase ese confinamiento, ¿no? Y es que es eso, recuerdo la gente con miedo. O sea, la gente comprando mucho. Porque además fue la semana esta de que ni la semana de oro del Corte Inglés. O sea, la gente compraba lo que pillaba. Yo creo que hasta alguien se llevó las estanterías de algún súper y todo. Por si acaso. Fue horrible. Y yo ese día, como todavía no estaba el estado de alarma como tal, no compraron muchísimo, ¿vale? Yo por suerte no he vivido ningún día de esos de locura, de que se quedasen los supermercados vacíos. Claro, porque Yo al por solo suerte ser no he vivido un ninguno. día por semana tampoco... Tus Y es compañeras... domingo. Claro, y en domingo todavía menos, ¿no? Claro, entonces ese domingo cuando se decretó yo lo veías que la gente no te miraba a los ojos, que la gente iba con miedo, la misma sensación, pero no compraban tan masivamente. Durante esa semana sí, yo llamaba a mis compañeras, a mis jefas y les decía qué está pasando, cómo está yendo, qué se está haciendo y demás. Y luego, desde ahí en adelante, veías como la gente incluso dejaba de saludarte. Tú decías buenos días y la gente ni te contestaba porque estaban mirando al suelo porque tenían miedo, no se atrevían ni a hablar. Y también me resulta curioso porque al principio no teníamos ninguna medida de seguridad, no sabíamos nada de eso. Y de hecho, en el caso de mi supermercado fue muy complicado encontrar mascarillas para todo el personal, ¿vale? Fue horrible. Entonces, yo recuerdo eso, empezar a ir a trabajar, todo el mundo, mis familiares, amigos y demás, diciéndome, solicita la baja, porque en los supermercados han concedido un montón de bajas por el tema del COVID, para gente que tenía situaciones de riesgo o gente que no estaba preparada mentalmente para ello y tal. Bueno, las concedieron un montón. Por ejemplo, yo tenía una compañera de 60 años trabajando en el supermercado.
pues a ella le dieron la baja y todavía sigue de baja. Claro, porque es personal de Entonces, riesgo. claro, entonces a mí todo el mundo me presionaba muchísimo porque tenía mucho miedo de que me pasase algo. Y cuando empecé a decir, no, es que todavía no tenemos mascarillas, la gente, o sea, todo el mundo súper asustado porque no había medidas de protección, no había manera de protegerse contra eso y te tenías que exponer a ello, ¿cierto? Entonces era muy complicado porque ibas y la gente tenía miedo y cada día que ibas había una medida de protección nueva. Que si esta semana los guantes, que la que viene este tipo de mascarilla. No, ahora no, nos ponemos una cristalera de estas de plástico, no sé cómo se llaman. Una mampara, ¿entiendes? bueno, sí, Sí. una mampara de estas, de plástico. Sí. Y tú ibas sin saber ni qué era el virus, ni cómo se contagiaba el virus, porque había muy poca información y había muchas fuentes contradictorias, ni qué medidas te iba a tocar aplicar. Y encima veías a toda la gente que te miraba con miedo, a los compañeros de trabajo que tampoco te miraban a los ojos, era como la sensación, o sea, de verdad, íbamos todos con un miedo a trabajar horrible, horrible. Y eso fue un poco mi experiencia, porque luego las clases online y demás, pues mi universidad se adaptó rápido, que sé que otros centros educativos tardaron como un mes en empezar las clases y tal. Mi universidad no, fue muy rápido y por ese tema no hemos perdido horas de clase o contenido que dar. Entonces lo único que me afectó fue el tema del trabajo. Claro. Y Ada, tú los primeros días sí que todavía seguías yendo a trabajar, ¿no? Sí, a ver, yo justo una semana antes del confinamiento, yo ya sabía que aquí iba a pasar lo mismo porque Italia ya llevaba cerrado más de una semana, ¿vale? Entonces se veía venir. Y recuerdo el día del 8M que algunas de mis familiares querían ir a la manifestación. Yo nunca he sido de manifestaciones en general porque no me gustan las multitudes. Pero bueno, yo recuerdo que les mandé un mensaje y les dije, no vayáis a la manifestación porque la cosa es muy grave y no os estáis dando cuenta que es muy grave, porque yo he hablado con mis amigos de Italia y me han dicho que esto es grave de verdad, que no es una tontería. Cuestión que esa semana yo ya estaba súper concienciada, entonces yo ya iba a la oficina, aunque todavía no hubiese pasado lo del estado de alarma, yo iba a la oficina, intentaba tocar lo menos posible, lavarme las manos todo el rato y tener el mínimo contacto con la gente. Luego recuerdo el viernes, justo antes del estado de alarma, que es cuando ya se estaba diciendo que lo iban a hacer, recuerdo que habían cerrado los colegios en el País Vasco y recuerdo que tuve una pequeña discusión en el grupo de WhatsApp de mi familia porque no hacía más que mandar mogollón de noticias que iban saliendo, una que decía una cosa, la otra decía la otra cosa. Y aparte eran relacionadas con mi zona, o sea, de mi pueblo, pueblos alrededores. Y recuerdo que tuve una discusión con ellos diciéndoles, no estéis todo el rato mandando mensajes porque todavía no sabemos lo que va a pasar y mañana nosotros en el escape tenemos no sé cuántas reservas porque teníamos 3 cumpleaños al día siguiente. Y digo, y si esto no lo van a cerrar, estáis ahí expandiendo bulos por ahí que no se sabe tampoco lo que va a pasar. Y entonces Claro. al final la gente va a anular así por la tontería de que no se sabe. Cuestión que al final yo empecé a recibir mogollón de anulaciones, de reservas y dije, bueno, esto ya no hay quien lo pare. Bueno, cuestión. El día del cierre del estado del estado de alarma, recuerdo que justo estaba en YouNow cuando iba a hablar Pedro Sánchez y estaba viendo a Khaled transmitiendo, que Khaled, como siempre, no se entera de la misa a la mesa. O sea, le tienes que avisar porque vive en otro mundo, ¿no? Bueno, como Luna, deben estar en el mismo planeta. Y entonces le dije, Khaled, acaba de pasar esto. Yo, porque conozco un poco cómo es Khaled, le dije... Sí, porque Khaled vive en el País Vasco, ¿verdad? Vive en Vitoria. En Vitoria. Que tenía muchísimos casos. Y yo sé más o menos cómo es él, que es de ir al súper y esas cosas a última hora o a comprar tabaco o lo que sea. Y me acuerdo que le dije, Khaled, vete ahora a comprar lo que necesites porque van a cerrar todo.
Y él me decía, ¿pero qué me estás diciendo? Y yo, que lo acaba de decir Pedro Sánchez, que ha pasado esto, hazme caso. Si tienes que ir a comprar algo, vete ahora, porque luego va a haber una estampida de gente y no vas a encontrar nada. Y bueno, pues nada, ya pasó el fin de semana, empezó el cierre y la primera semana yo fui a trabajar porque en mi empresa decidieron de que nos iban a ir turnando, que por el sector podíamos seguir abiertos, pero que nos iban a ir turnando en cuadrantes por disponibilidad y tal. Y la primera semana, pues yo estuve yendo y viniendo con un certificado que me dejaba pasar de una comunidad a otra. Ya nos paraba la policía, evidentemente, para hacer control. ¿Te pararon muchas Me pararon veces? 2 veces. Me pararon 2 veces. La primera vez que casi me echan multa porque en mi empresa me dieron un papel donde no ponía mi DNI, o sea, solo venía el nombre de la empresa, mi nombre, pero no ponía ni número de DNI, ni mi horario. Y entonces me dijeron, tienes que hablar con tu empresa porque esto a fin de cuentas no demuestra nada. Y no, al final no me la echaron y luego ya sí que me pararon otra vez, pero fue en el fin de semana siguiente porque yo creo que la policía sospechaba que los vascos iban a venir a Cantabria. A pasar el fin de... Claro, entonces yo ya tenía el papel bien escrito en ese momento. Y esa semana sí que recuerdo que, claro, la oficina estaba semivacía porque como nos estaban turnando y que no podíamos acceder ni a la zona de cafeterías ni al comedor, no podíamos salir de la empresa, o sea, si queríamos ir a un restaurante a comer durante el mediodía no podíamos. Así que, claro, empezamos a llevar el tupper y comiendo, pues eso, frío delante del ordenador. O sea, es que no podíamos acceder a ninguna parte de la empresa. Y luego ya, pues, terminada esa semana, ya mi empresa mandó un comunicado y dijo que no, que nos quedásemos todos en casa. Y, de hecho, yo sigo todavía trabajando desde casa. Obviamente, la semana anterior nosotros ya cerramos mi negocio, la sala de escape. Anulamos todas las reservas, evidentemente, que teníamos y empezó pues el confinamiento. Y durante el confinamiento, pues a ver, a mí en principio afectarme como tal no me ha afectado porque estoy acostumbrada a estar en casa, por lo tanto no lo he sufrido como tal, pero sí que es cierto, sí, pero sí que es cierto que en mi caso sí pasó una cosa negativa. Pues perdimos un familiar durante el coronavirus y obviamente pues al estar el confinamiento no pudimos hacer ni funeral, ni vernos entre familia, ni despedirnos, ni nada. Entonces la verdad que esos días fueron bastante duros por ese motivo, porque era como tener que estar encerrado en tu casa sin hacer nada porque no puedes hacer nada y pensando en lo que acaba de pasar. Entonces yo esos días sí que recuerdo que fueron duros. Además, y de hecho, al final, si no recuerdo mal, se pensaba al principio que había fallecido por coronavirus, después resultó ser que no. Posteriormente, ¿habéis podido hacer algo, habéis hecho algo en la familia para despedir a ese familiar o todavía no? ¿Lo estáis esperando para hacerlo? Pues mira, la semana pasada justo lo único que hicimos, porque claro, al pasar solo podía ir un familiar directo para decidir si querían incinerarlo o lo que fuera. En nuestro caso le incineramos. Entonces la semana pasada subimos todos al cementerio a llevar las cenizas. Es lo único que hicimos. Pero claro, a distancia de 3 meses, porque eso pasó si era a principios de mayo o así, cuando pasó. Y bueno, eso es, yo creo que diría en abril. Lo más yo diría a principios de abril, si no me acuerdo. Yo que a principios de abril, me parece. No recuerdo muy bien la fecha, la verdad. Sé que fue al principio, sí, del confinamiento, pues pero no sé abril, muy bien la abril, si no me equivoco. Abril o a finales de marzo o principios de abril. Sí, puede ser, sí, es posible. Sí, sí. Eso es lo más duro que recuerdo de la cuarentena. Por el resto yo no he sufrido ni el estar en casa ni nada. Es más, una vez di un concierto en el balcón de mi casa para mis vecinos. No, yo creo que más de una vez, ¿no? 2 veces como mínimo. Sí, lo hice 2 veces, es cierto, lo hice 2 veces. La primera fue un poco más intensa, la segunda fue un poco más así por así, pero... Bueno, mira. Y ya, y así es como ha sido.
la época de confinamiento. Yo quiero destacar una cosa antes de que empieces con lo que ha dicho ya de cómo se ha vivido todo esto. O sea, la gente que no haya vivido esto, es importante destacar ciertas cosas, como que lo que hablábamos antes, hubo una locura en los supermercados de que estaban vacíos por completo. O sea, cada día tenían que llegar varios camiones a los supermercados porque no había nada en las estanterías y al día se acababan, la gente se volvió loca con ese tema. Sobre todo papel El de papel baño. higiénico Y la harina. y la carne. O sea, normalmente la zona de la carne siempre estaba vacía. Fue, vamos, todo. Y luego también destacar el hecho de que eso, para la gente que ha perdido personas cercanas durante la cuarentena y tal, es una cosa muy dura, que parece una tontería, pero que te deja la herida un poquito más abierta, porque no podías despedirte, no podías ver a tu familia, o sea, fallecía alguien cercano y tenías que estar solo, o sea, no tenías a nadie que te abrazase ni que te apoyase. Y es que al final, o sea, aunque el resultado sea el mismo, porque evidentemente esa persona no va a volver, es diferente estar tú encerrado en tu casa pensando todo el día en lo que está pasando a poder desahogarte con tu familia. Es que no tiene nada que ver. Sumas al ambiente ya de negatividad que había en esos días. No, o sea, y aparte como eso, también la tensión que tuvimos durante 2 días pensando que probablemente podría haber sido el COVID, porque él murió también por una insuficiencia respiratoria. Claro. Entonces, claro, ahí pues también te entran miedos porque mi madre había estado en el hospital con él una semana antes, o sea, todo es como un proceso. Mi madre está infectada, yo también puedo estarlo, a ver si me va a pasar algo a mí. O sea, yo creo que ha sido como muy intenso todo. Sí. Pero bueno. Ya por último destacar también eso, que si alguien enfermaba por coronavirus o lo que sea, muchos hospitales, dependiendo de la zona de España, estaban saturados. Tú no podías acompañar a tu hijo si estaba ingresado. Tú no sabías nada, te llegaban informes diarios, pero no tenías ni idea de qué estaba pasando, no podías ver a nadie y tal. Y creo que lo que más daño ha hecho ha sido ese no saber. O sea, no solo sobre el virus, sino no saber qué va a pasar mañana con la gente a la que quiero, no saber si mañana voy a poder trabajar, sino gente que se le estaba acabando los ahorros y no tenían dinero para la semana que viene comer y no sabían qué iba a pasar. Es de verdad, creo que el no saber es lo que más, o sea, lo que más destacaría de este confinamiento. Y ya te además también hay que decir una cosa, ha habido muchas empresas y médicos y gente que trabaja en hospital que han regalado tablets, teléfonos con cámaras y tal para poder hacer videollamadas para que pudieran ver a sus familiares. Era la única manera de poder ver a lo mejor 10 minutillos a un familiar que estuviese ingresado, porque a raíz de eso también, aunque tú estuvieses en un hospital, en una zona donde no había COVID, tampoco podías ir a verlos, porque los hospitales estaban totalmente, o sea, todo el mundo que estaba en un hospital estaba prácticamente aislado, independientemente de la enfermedad que tuvieras. Y entonces, bueno, era complicado. En mi caso, bueno, yo ya lo he dicho, me despedí el día 12 del programa porque me pillaba esos 10 días de vacaciones, entre comillas, del programa para poder hacer eso. Finalmente acabamos haciendo un especial el día 13, el día 14 y el día 15, los 3 días en la radio con Sara Martínez, que es una periodista de Galicia, que es la que hace Desmontando Bulos. Y sí que teníamos a lo mejor un poquito más de información, pues por eso de estar haciendo los programas, estar informados, buscar información, ver diferentes medios y más o menos vas sacando una idea de lo que va sucediendo, ¿no? Bueno, no lo he preguntado, pero bueno, yo he pasado el confinamiento solo, creo que guiada con su mami y Luna con toda su familia. Y el perro. Y el perro. Y el perro. Bueno, yo también con el perro, ¿eh? Sí, es verdad, tú también que tienes. No, yo el gato el día antes del confinamiento, el gato me dijo que voy a pasar 15 días contigo y yo me voy con los papis. Y se fue con ellos. Así que ni me aguanta el gato, o sea, imaginaros. Eso era lo que intentaba mi perra cada vez que la bajábamos a hacer pis. Intentaba ir a casa de mis tías y jugarse. Pues mira, y luego
llegó una época ya cuando el confinamiento se estiró más tiempo, que la dejábamos ir, pasar el día allí, porque claro, allí ella sabe que tiene el jardín. Claro. Y luego por la noche mi tía nos la traía, le daba el paseo y nos la dejaba en el ascensor. Ah, guay. Claro, Mira, no mira. está mal. No, yo ni eso. Yo me acuerdo de los primeros días. Mi madre justamente hacía un par de días que había llenado la casa de comida. No por las noticias, sino simplemente estaba el domingo anterior estaba la casa vacía y hizo la compra del mes. ¿Vale? Hice la compra del mes para 3 personas, porque mis padres en invierno suelen estar en esta casa y en verano estamos separados. Ellos viven en la otra casa, ¿no? Y entonces, el viernes cuando se iban, porque en invierno, aunque sea invierno, los fines de semana se van a su otra casa, yo les dije, llevaros las cosas, que mañana va a salir el preci y posiblemente no volváis. Y así sucedió, ¿vale? Pero la comida la dejaron. Entonces yo tenía comida para un mes para 3 personas, pero como era solo yo, pues tenía comida para mes y medio para mí. Soy el que más cómodo de toda la familia. No me dura lo mismo de esto, ¿vale? No, pero todavía tengo comida de aquel entonces. Entonces, claro, la primera semana no tuve necesidad de salir. No salí de casa la primera semana. Aparte de que yo ya llevaba prácticamente toda la semana anterior sin salir de casa, ¿vale? Solo tuve que hacer una cosa la primera semana y fue cuando ya llevamos una semana de confinamiento, el domingo siguiente, saqué la basura. Fue mi primera salida. A sacar la basura. A las 7 de la tarde, un domingo. Es que era muy importante, el momento basura era muy importante Sí, para sí. mucha gente. Fue mi primera salida, un domingo. Y justo al lado de mi casa hay un supermercado y al lado del supermercado hay una frutería de un indio. ¿Ah? Es un indio que lleva la frutería. Y ese hombre tiene abierto todos los días del año, hasta el día 1 de enero. Bueno, miento. En la fiesta del Diwali, que es muy importante para la comunidad india, cierra. Pero es el único día del año que cierra. Yo me acuerdo de bajar la basura y antes de bajar la basura dije, voy a coger un poco de dinero que tenga, pues si tiene abierto, comprar algo de fruta. Pero tenía cerrado, entonces dije, es muy preocupante. Que el indio haya cerrado, está muy mal la cosa. No, tenía cerrado un domingo el indio, que podía abrir porque era frutería. Pues en esto que dices, es cierto que yo tengo unos chinos debajo de casa que también están abiertos todo el año. Sí, Y los chinos cerraron la semana, o sea, Anterior. si el confinamiento lo dijeron el viernes, los chinos ya llevaban cerrados desde el lunes. De reforma, todos los chinos de España entraron en reforma a principios de marzo. Todos los chinos por los que pasaba. Sí. Sí. Pero bueno, entonces yo bajé la basura y me volví a subir. Y ya está. Y lo que sí que me sucedió es que el jueves siguiente tuve que ir al otorrino. Tengo el oído muy jodido. Perdón. Tengo el oído muy fino y siempre se me pone malito. Ahora lo vuelvo a tener mal otra vez, tendré que volver a ir. Pero para ir al otorrino, es un otorrino que está en el centro de la ciudad, está alrededor de 2 kilómetros de mi casa. Entonces llamé al otorrino, oye, ¿tenéis abierto? Que sí, te mandamos un mensaje por WhatsApp para confirmar la cita por si te parase la policía y tal. Entonces yo cogí y me fui a las 2 del mediodía, un jueves, que es una hora donde hay bastante movimiento, ¿no? Y me fui andando y tuve que cruzar prácticamente toda la ciudad. Y además de que yo comparo la situación en este momento de la ciudad como el día 1 de enero a las 6 de la mañana o a las 7, que no hay nadie en la calle, que solo pasan 4 coches. Esa era la sensación de la calle, ¿no? Más o menos. Creo que es eso. Pero lo que más me impactó no fue solo eso, sino que para pasar a eso tuve que pasar por una calle comercial y estoy hablando de que ya estábamos casi en abril, ya había pasado el Día del Padre y todo eso, ¿no? Pero todos los escaparates de todos los comercios anunciaban las ofertas para el Día del Padre. Cuando ya hacía casi 15 días que había pasado, claro, eso sí que me chocó mucho, ¿sabes? Porque era como si, bueno, se había parado el tiempo literalmente en el centro de la ciudad, todos los comercios anunciando y tal. De hecho, hace 2 días pasé, el día que fui al Starbucks, pasé por delante de una tienda que todavía no ha abierto, porque tiene muchas tiendas en la ciudad de cosmética y han abierto algunas, pero no todas.
y todavía está el anuncio del Día del Padre en esa tienda, ¿sabes? O sea, todavía es así de impactante, ¿no? Sí, Pero me de acuerdo... hecho, perdona, justo hoy, bueno, estoy yendo ahora al gimnasio, ya he vuelto a ir, y hoy me he dado cuenta de que tienen puesta la promoción de marzo todavía. Sí, sí, sí. A Claro. veces todavía hay cosas así. Pero lo que más me impactó es que en el centro de la ciudad, a las 2:30, cuando salí del Otorrino, en el centro de la ciudad, oí una cosa que no he oído nunca en el centro. Y eran grillos y un búho. O sea, imagínate el silencio que había en el centro de una ciudad, que Palma, que creo que es la octava o la novena ciudad más grande de España, que se oía un búho. Claro. El silencio que había a las 2 del mediodía, un jueves. Y nada, lo que sí quiero decir que no vi. A mí nunca me ha parado ningún policía de todas las veces que he tenido que salir por diferentes cosas. Y prácticamente no he visto policía. También hay que decir que la situación aquí en Palma de Mallorca no es comparable con la que puede haber sido en Barcelona, Madrid, País Vasco, que prácticamente, por ejemplo, en Madrid estaban las calles tomadas de policía y todo. Aquí no ha sido tan grave la situación, entonces también entiendo que las medidas no hayan sido tan de sacar el palo, por decirlo así, ¿no? Y, y nada, Hombre, aquí había mucha policía por el tema de la gente del País Vasco. Porque claro, de hecho, el primer fin de semana hubieron muchos vascos que huyeron literal del País Vasco para confinarse en las segundas viviendas de aquí. claro, aquí la suerte que tenemos al ser una isla es que aquí cerraron todos los vuelos, cerraron todos los puertos y aquí no ha entrado ni salió nadie. Más Claro. que, Claro. más que los que llevaban un justificante que era por cuestiones médicas o porque eran médicos y venían a trabajar a las islas o salían de las islas de trabajar. Pero aquí no entraba ni salió nadie. Claro, Que eso, por cierto, que también lo ha comentado antes Yara, era una cosa muy creepy, la verdad. Cuando tenías que salir a la calle y tenías que tener certificados para acreditar que podías estar en la calle. claro. Sí. Era como, o sea, ya no, o sea, Era como muy de película. sí, era como vamos a morir, o sea, literal. Que si no podemos ni salir a la calle, o sea, ¿qué debe haber en la calle para que tengamos que tener permiso para salir? Daba mucho Claro. mal rollo. Bueno, no sé si a mí si me da miedo, ahora pensándolo desde ahora, no sé si me da más miedo entonces o la situación que conocemos ahora, que hay gente que parece que como si ya no hubiera virus y bueno, no sé, Bueno, es que me da más miedo, ¿eh? también hay que recordar, que esto no lo hemos dicho, que el mismo sábado del mensaje de Pedro Sánchez, que lo dio por la tarde-noche, Sí, ese ocho, mismo ocho y sábado media, cosas así. las terrazas estaban petadísimas de gente y gente organizando en discotecas de España parties relacionados con el COVID. En Sí, plan, verdad. COVID-19 night y cosas así. O sea, Es verdad. que yo lo veía y estaba flipando. O sea, porque decía, joder, ¿no ven lo que está pasando en Italia? ¿No ven lo mal que están? ¿Por qué no llegan a la conclusión de que eso no tienen que hacerlo? Bueno, No sé. todavía hay gente que no lo ve tampoco y mira todo lo que hemos pasado. Hubo una época donde la gente salía a los balcones, que era el único sitio donde teníamos relaciones interpersonales. Luna ha estado Qué siempre guay. en directo en You Know a esa hora, así que no ha salido a las 8 a los balcones, pero Yada sí que nos ha dicho que estuvo tocando para sus vecinos y todo eso, ¿no? Sí. Eh, Nosotros hay a las 8 siempre pasaban el la camión policía y todo. de la ambulancia, de la policía, siempre pasaban durante los aplausos durante un rato. De hecho, lo he enseñado varias veces en directo. Sí, sí. Qué guay. Y bueno, pasa el tiempo, nos pasamos casi, bueno, realmente que se levantó el estado de alarma en España fueron alrededor de 100 días, no sé si exactamente 90 o 92, pero bueno, alrededor de 100 días que oficialmente solo salíamos de casa con motivos justificados. En los últimos días pues se permitía más flexible pues salir a hacer deporte. Y ahí fue cuando mucha gente descubrió que el deporte no iba con ellos, pero ellos salían igualmente, pero ya es otra historia. Y bueno, llegamos a la nueva normalidad, que llegamos pues a dará unos 15 días aproximadamente oficialmente de la fecha de hoy. Eh, Luna sigue trabajando en el súper, ha terminado el primer curso, ¿no? Sí, sí. Porque ella Sí, sí, sí. también ha terminado el primer curso de su carrera.
con buenas notas, eso es lo que dice ella, no lo sé yo si es cierto o no, pero bueno, ya le tendremos que hacer caso. Yada sigue trabajando desde casa, nos has dicho, ¿no? Lo que Sí. pasa que ella puede salir más, lo que pasa que creo que tampoco salimos mucho, pero tampoco... Nada Bueno, no, nuevo. a ver, yo estoy saliendo. A ¿Qué? ver, a lo que salgo es a la playa, que es lo que me interesa realmente. A eso iba. Claro. ¿Qué echasteis de menos durante el confinamiento? Porque el confinamiento lo empezamos antes de Semana Santa y ahora ya estamos en pleno verano. Habréis echado cosas diferentes, ¿no? De menos. Yo lo que he echado de menos ha sido la playa, por supuesto, porque al final yo la tengo enfrente de casa y era como verla a lo lejos y eso me hacía sufrir mucho. Claro. Y luego también he echado de menos, pues de vez en cuando quedar con mis amigos, porque aparte mi mejor amigo justo también le dejó la novia en medio del confinamiento y era como, quiero ayudarte, pero es que no puedo acercarme, no puedo ir a verte, no te puedo entretener, ¿sabes? Entonces, pues eso es lo que más he echado de menos. ¿Y tú, Luna? ¿Qué es lo que has echado de más de menos? Para mí abril no ha existido, ¿vale? O sea, abril lo echo de menos porque yo recuerdo cosas de mayo, recuerdo cosas de marzo, pero Yo no creo que recuerdo más o abril. menos a todos no nos acordamos de que nos importó una mierda la Semana Santa este año. El Sí, día del trabajo tampoco nos acordamos, ni que hemos cambiado de hora y todo este año, pero eso no ni existió, idea. todo pasó en abril, no existió, ¿no? Sí, ha Y sido sí, como resetear, no sé, algo Sí, así. como que has saltado. Empezó el Sí, confinamiento, te acuerdas de los primeros días de los aplausos y de repente ya sales a la calle a tomar cerveza. Lo que pasó en medio no me sí. acuerdo. Y luego también eché lo que más de menos, obviamente, a mi pareja. Porque sé que soy muy pesada, pero es que la palabra que define esta situación desde que empezó hasta hoy en día es miedo. Es miedo. Y el no poder estar con mi pareja en esos momentos que eran tan complicados de no saber qué va a pasar y demás. De hecho, cuando se empezó a anunciar el tema de que se iba a poner el confinamiento y todo eso, tuvimos una charla muy larga para ver si nos mudábamos juntos en ese momento. O sea, yo me iba a vivir a su casa durante el confinamiento o no. Porque no sabíamos qué iba a pasar y entonces claro. sabíamos que lo íbamos a pasar mal y que nos íbamos a necesitar, me explico. Y eso sí que lo echa mucho de menos, el cariño humano en general. Es como, ahora yo tengo amigos, pero no tenemos como el mismo contacto, las mismas dinámicas, no salimos tanto, no es lo mismo. Se han cambiado y en parte he hecho en falta esa parte anterior. Y también es curioso porque, o sea, la evolución ha sido como al principio teníamos un pánico horroroso a contagiarnos. Luego tuvimos un pánico horroroso a contagiar y ahora nadie tiene miedo. O sea, hay gente que es más consciente y menos, pero la gente como que pocos son los que siguen teniendo ese miedo, ese respeto, esa distancia. Y me resulta eso muy curioso. Y sobre todo, no sé, pensando en la gente que lo vea esto más adelante en el tiempo, creo que van a ser un poco en plan preguntas como, pero ¿cómo no pudisteis verlo? O sea, los datos estaban ahí, la información estaba ahí, ya se hablaba, se comentaba, solo tienes que abrir el móvil y lo veías todo. Pero literal se vivió aquí como una situación de desconocimiento total hasta que se Pero era empezaron a muy aclarar. fácil, porque abrías el móvil y te ponías un vídeo de TikTok y cuando te dabas cuenta llevabas 20 vídeos de TikTok y no veías la otra información. Claro. Nos Básicamente. O distraíamos con veíamos otras tonterías. información tan confusa que al final Sí, no tomabas la nos decisión. distraíamos con otras tonterías Claro, Sí, que no yo era la creo que información sí. importante, Y claro. creo vamos. que esta ha sido la lección principal para aprender que ni siquiera de los expertos te puedes fiar. O sea, siempre mira tú tus cosas porque eh, Y si puede ser mm, de varias fuentes de información, mejor. sí, No siempre la misma. es a lo que me refiero. Que nosotros nos fiamos pensando en que los expertos lo iban a hacer bien y no estoy criticando o diciendo si lo han hecho bien o mal, pero lo que sí que tenemos claro es que deberíamos haber hecho más nosotros y no habernos dejado tanto llevar. Claro. ¿Sabes? Más allá que pienses que la gestión ha sido buena o mala, eso no me meto ya, digo, Yo política es otro tema. lo único que, bueno, lo único no. A ver, lo que más he echado de menos es que yo una vez por semana iba al Starbucks
a tomarme al centro de la ciudad andando y volvía a tomarme algo, lo que me apeteciera. Pero digamos era mi vez a la semana que salía de esta cueva, ¿vale? Para decirlo claro. Y esa gilipollez la he echado de menos. Y eso que iba yo solo al Starbucks, o sea, no es que me viera con gente para ir, no. Pero era mi momento de desconectar y irme solo a pasar un rato. Lógicamente también a ver cada 15 días, cada mes más o menos, suelo subir a casa, a la casa de mis padres y un domingo a comer con ellos y tal. Y esto pues tampoco sucedió durante todo este tiempo y también lo he echado de menos. De hecho, pues hasta que no estuvo totalmente permitido no vi a mis padres, eso que trabajaban aquí abajo, que trabajan aquí abajo, ¿no? Pero básicamente eso es lo que más he echado de menos. Yo creo que en mi caso hubo 2 días clave en los que realmente tomé conciencia de lo que estaba pasando, porque es un poco lo que decía Luna. El mes de abril no ha existido, es cierto, o sea, yo tampoco entendía lo que estaba pasando, es como que hemos pasado por ello, pero sí recuerdo 2 días en los que mi cerebro se ha parado a pensar. Uno de ellos fue como a las 3 semanas del confinamiento, porque fue, y esto es así, fue la primera vez que salí 5 minutos de casa, porque la que iba a hacer la compra era mi madre, la que bajaba a mi perra era mi madre, porque ella es la que sufría realmente el estar en casa. Entonces, a las 3 semanas yo puse un pie en la calle después de haber estado encerrada las 24 horas sin ni siquiera mirar fuera por la ventana, y cuando bajé abajo y escuché el silencio que había a mi alrededor y todo, y noté, ¿sabes? Como que parece una tontería, pero noté como el vientecillo en la cara y tal. Dije, ostras, esto es muy heavy lo que está pasando. Ese fue el primer día. Y el segundo día que también me paré a reflexionar fue el primer día que dejaron salir, que recuerdo que bajé a la calle y fue como una estampida de gente con mascarilla y guantes, que eso parecía como The Walking Dead, tío. O sea, yo lo estaba viendo como una película de estas catastróficas en las que acaba de pasar un tornado y de repente sale la gente de las cuevas y de su sitio de seguridad. Y yo, no sé, me impresionó, me quedé así mirándolo y dije, madre mía, lo que hemos vivido. Sí. Yo no sé si pasa en vuestras ciudades, pero yo sí que me he dado cuenta, yo tengo una terraza, que muchos de los que nos ven lo sabrán, porque hubo una temporada que transmití desde ahí, y este año se oye menos ruido que el año pasado. Puede ser. Yo, de verdad, o me estoy quedando también más sordo, que también podría ser, pero yo oigo menos ruido. No sé si pasa en vuestras ciudades, si os asomáis a vuestra ventana de esto y se oye más silencio que antes. O esa percepción nuestra, no sé. Yo, al principio, como 2 semanas antes de que empezase a hablarse de estos temas, hasta literalmente mayo, fue justo lo contrario, porque todo el rato sonaban sirenas de coches de policía, sobre todo, constantemente, desde antes hasta después, y eso también influyó en el miedo que relato, ¿no? En la sensación de lo que se viene, porque todo el rato eran coches de policía. Del estado de emergencia. Déjalo, que quiere salir en el directo. ¿Qué le pasa? No te preocupes. Sí, de la sensación que te da el oír la sirena de inseguridad, bueno, de inseguridad o de que está pasando algo, ¿no? Sí, y veías, por ejemplo, cuando pasaban ambulancias, el personal con los trajes que parecía, vamos, estaban en un centro de fisión nuclear, o sea, era como... Bueno, y la televisión que era monotemática. Lo sigue siendo un poco, pero en ese momento cualquier canal que pusieras, solo estaban hablando de eso, que yo llego a un punto que ya ni la entendía porque ya me estaba afectando. O sea, a mí ver todo el rato hablar de lo mismo me estaba afectando mentalmente. Sí. A raíz de esta situación, muchos hemos conocido, bueno, mucha gente no sabía, pero en realidad no es la primera pandemia que pasa en la humanidad. De hecho, se ha descubierto más o menos que cada más o menos 200 años sucede una. Por ejemplo, no me mires así, busca información, Luna, es cierto. Me da miedo vivir mucho, ahora no quiero más.
de hecho, en 1919 fue la gripe española. Claro. Perdón, 1900 no, 1719. Sí. Fue la gripe española. Y hay fotos de la gripe española. No sé si a ti te pasé una, Luna, no lo sé. Pero hay una foto que le pasé a Luna el otro día, porque la gripe española se llama así porque lo descubrieron los españoles, no porque España sufriera más esa gripe. De hecho, España casi no la sufrió, ¿vale? Pero hay una foto de una familia que lleva las mascarillas puestas. O sea, imagínate lo importante que debía ser para esa época, que se hicieron una foto en esa época, que eso era, no es como ahora, y no sé en el futuro, pero no es como ahora que nos hacemos fotos para cualquier gilipollez, que se hicieron una foto, que parece ser un grupo de amigos, una familia, no sé exactamente lo que son, y uno de ellos lleva un cartel puesto, lleva la mascarilla o vas a la cárcel. Ojo, estamos hablando de hace 200 años aproximadamente. Y también hay otra foto que de un gato con una mascarilla puesta y toda la familia, y lleva la mascarilla hasta el gato. Pero bueno, también es curioso. Pero En Venecia también durante la peste, los sí, médicos, bueno, los médicos y la gente, las máscaras de Venecia surgieron por eso, por la claro, peste, porque la gente sí, se sí. protegía con la máscara. Entonces el problema, entre comillas, es que a pesar de que la humanidad haya pasado por eso y se ve que más o menos cada 200 años suele haber un caso similar, no hemos aprendido nada del pasado, porque nos ha vuelto a pasar. Pero porque somos humanos y nos gusta tropezar en la misma piedra. Básicamente. Eso Mira, a mí, parece. yo el otro día estaba hablando con una de mis primas y me hacía gracia porque hace unos años, hablando de los chinos y tal, recuerdo que esta prima mía me dijo, a mí yo no entiendo a los chinos que siempre van con mascarilla por la calle, parecen unos frikis, me dijo ella. Y el otro día justo fuimos a tomar algo juntas con la mascarilla y le digo, parece mentira que hace unos años me decías que los chinos eran unos frikis con mascarilla y Yo, míranos a nosotros ahora, ¿eh? yo lo había llamado friki directamente. ¡Friki! ¿Qué? Acuérdate de la conversación de hace Es unos años, ¿no? es que te hace pensar esas cosas. Bueno, pero a ver, yo también entiendo que con el tiempo las cosas en la historia parece que se borran. O sea, tú lo lees en el libro de historia y dices, jaja, qué bien, pero no lo ¡Pringaos! sientes cercano. ¡Pringaos! Claro, claro, literal. O sea, sí que siento que a nosotros, también por darle un enfoque positivo, nosotros hemos aprendido muchas cosas buenas también. O sea, porque le estamos enfocando a lo malo porque está muy reciente y hay muchas cosas que nos duelen, entonces hablamos de cosas malas. Hombre, Pero también mira, hemos aprendido muchas cosas buenas. una cosa buena, entre comillas, y suerte que hemos tenido ha sido las plataformas sociales que hay hoy en día, las plataformas de vídeo, y uno en el que estamos transmitiendo ahora, que imagínate hace 200 años, sin nada de todo esto, sin teléfono, que no tenían ni teléfono, Sin Netflix. ni Netflix, ni televisión había, o sea, imagínate, normal que tuvieran tantos hijos también, pero bueno, eso es otra historia. Pero imagínate... Bueno, el baby boom que se viene ahora también va a ser interesante. Veremos dentro de 9 meses a ver qué es lo que pasa. Pero, o sea, imagínate lo que es pasar una cuarentena hace 200 años. O sea, la suerte, entre comillas, que hemos tenido nosotros, que en nuestro caso, en los casos de nosotros tres, así como de otras personas que transmiten en esta plataforma, también ha sido una vía de escape y de conexión un poquito con el exterior, con otros sitios. De hecho, yo me acuerdo los primeros directos que hicimos el 17, 18, 19, en esos especiales y en los primeros, que en la plataforma YouKnow ya sabemos que hay mucho latino, más que españoles, sobre todo mirando, y, y nos trataban prácticamente de locos, de De que locos, estábamos literal. exagerando, que no era... Y ahora los pobres a día de hoy están peor ellos que nosotros a día de hoy, Es cierto. pero Yo nos recuerdo trataban un de directo locos. donde estuve hablando de México, que se estaban equivocando y los propios mexicanos me decían, pero Yada, que aquí no es para tanto porque el calor, no sé qué. Y le Que nos dije que tomamos no, yo me acuerdo que no me acuerdo quién lo dijo, pero que alguien de México me dijo, no, si nos tomamos un té y ya nos curamos. Y yo, madre mía, pero ¿qué están diciendo estos locos, no? sí, ¿Qué, sí.
Y Ada, ¿qué dirías tú a la gente que nos vea en unos años? ¿Qué Pues recomendarías? que intenten ser un poco más conscientes y no como lo hemos sido nosotros. Y que cuando una persona dice que hay un problema, pues que se lo empiece a tomar en serio, o por lo menos, si no se lo quiere tomar en serio desde un primer momento, por lo menos que se pare a pensarlo, a buscar información, y si ve que la cosa tiene mala pinta, pues que él vaya por su camino y tome sus precauciones. Luego ya se verá lo que pasa. Y que la Tierra Pero es eso plana. Ah, no, bueno. Yo qué sé, todavía hay gente que en pleno 2020 sigue creyendo eso y defiende eso. O sea, es que volvemos para atrás. Yo creo que te lo dije a ti, Luna, que creo que hemos llegado a un tope la humanidad de evolución que ya no podemos sí. seguir más para adelante. Ya estamos volviendo para atrás. Es que Entonces hay cosas que no las entiendo. retrocedemos, ¿no? Retrocedemos porque ya más para adelante no podíamos ir y llegamos a nuestro tope y volvemos para atrás. Punto. Si es Claro. que porque están los negacionistas del COVID que cada semana se manifiestan en el centro de Madrid. De todas maneras, sí, lo he visto varios vídeos. De todas maneras, a ver, también, o sea, dentro de lo malo, también no es que hayamos estado sufriendo, quiero decir. Antes hemos dicho que no lo hemos sufrido tanto, aparte porque somos personas caseras y aparte porque lo teníamos todo, o sea, comida, Netflix, redes sociales, Dinero. eso es dinero, o sea, estar en tu casa durmiendo hasta la hora que te dé la gana. Pues sí, tiene sus partes malas porque llega un punto en que te aburres y ya quieres salir, pero que tampoco Sí, hemos estado hemos sido muriendo. bastante afortunados comparados con Eso otras Sí, partes del es. mundo, ¿no? por ejemplo, algo que tampoco se ha hablado mucho, creo que es interesante. Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces abiertamente y tengo trastornos mentales y demás. En mi caso, seguí haciendo toda la terapia de manera online, así que a mí sí que noté diferencia, obviamente, pero no empeoré porque seguí con el tratamiento que tengo y demás. Pero yo vivo con más personas que tienen trastornos mentales y sí que he podido notar un deterioro horrible en esas personas con el paso del tiempo. Depende también del tipo de trastorno que sea, pero ha habido mucha gente que ha desarrollado trastornos, por ejemplo, muchos de ansiedad, a raíz de esto, y la gente que ya tiene trastornos de antes, al no poder salir y todo eso, muchos han llegado a empeorar. Entonces, quiero decir, hay mucha gente que lo ha vivido mejor, peor. A mí, por ejemplo, me vino genial porque me puse a centrarme, no sé qué, mira, voy a hacerme una dieta súper guay, tal, no sé qué. O sea, a mí me ha venido muy bien como Sí, hay viaje mucha gente que interior. está dedicado a eso. Es que todo depende de la situación en la que te haya pillado, porque evidentemente también ha habido mucha gente sin casa que lo ha tenido que pasar en la calle y nunca se habla de ello, pero hay mucha gente sin techo que ha tenido que estar a la intemperie en la calle Sin con el saber, sin frío, sin comunicación, saber sin exactamente, informarse. sin saber lo que se estaba pasando. O sea, eso es muy duro, también. Sí, sí. En el caso donde yo vivo, todas las personas, o sea, sé que no en todos los sitios de España es hecho así, pero todas las personas que vivían en la calle han sido recogidas y llevadas a centros para Ujú. evitar los contagios y todo eso. Y de hecho, recuerdo un día que estábamos en el supermercado y vinieron unos médicos de emergencias, ¿no? Venían con el uniforme de médicos de emergencias. Y una señora en la cola les preguntó, porque había visto a un señor en la calle, que cómo podía ayudarle para que no estuviese en la calle, porque había mucho riesgo de contagio y el pobrecito seguro que necesitaba ayuda y tal. Y ahora no había gente para darle dinero por la calle y todo eso. Y ellos directamente le contestaron, si está ahí es porque quiere, porque nosotros hemos ofrecido, Lugar. Bueno, se sí, y comida a habilitaron todo el mundo. en muchos sitios de España, se habilitaron polideportivos, instalaciones municipales con un colchón y para que pudiera estar esta gente al menos bajo un techo, ¿no? Sí, en mi caso también, no lo he destacado antes, yo, bueno, aunque no sea, o sea, en España ha habido centros que se han habilitado como hospitales, Mm. distintos hoteles o como almacenes de cadáveres. Hay algunos que son como los más conocidos y demás. En mi caso yo trabajaba al lado de un sitio que se había establecido como almacén de cadáveres, o sea, Que al lado de era mi una supermercado pista de ahí. hielo, ¿no? No, era otro ¿No? lugar. Vale, otro lugar, pero bueno, Pero un sitio refrigerado
que se había habilitado como Sí, almacén de porque era un cadáveres. espacio grande, tal. Y entonces, eso también lo noté muchísimo porque empezó a fallecer mucha gente de esa zona. Y, y el hecho de pasar por ahí delante, ver cómo entraban los técnicos, salían, pensar que ahí dentro era, o sea, había gente almacenada, o sea, cuerpos muertos almacenados, es que es muy creepy, ¿eh? Es que es una Ya. peli de zombies total. Yo lo que no entiendo es la gente que todavía piensa que esto ha sido toda una mentira, que no ha pasado nada. O sea, yo creo que la gente que piensa eso es porque no le ha tocado cerca, no ha tenido que ver nada O o por- no le ha tocado a un familiar porque o lo que viven sea. en los putos mundos de Yuppie, literalmente. Porque es que Sí. yo el otro día precisamente pensaba en esto, cómo puede ser eso, y dices, vale, a ver, que un país, por ejemplo, unos dirigentes de un país, se pongan de acuerdo para inventarse una mentira es relativamente sencillo, ¿vale? Exactamente. Vale, es relativamente sencillo, son a lo mejor 20 personas, con que empiecen esas 20 personas, que son los dirigentes del país, a decir la mentira y tal, y organizarse bien puede de esto. Pero es que no es un país, Es que son, no son varios países que tienen la misma ideología política, no o que están en el mismo club de tal, no. Son los países de la derecha, de izquierdas, de los que son dictaduras, los que son ultraliberales, o sea, son todos los países que tienen ¿no? casos. Y aparte, Todos los países no se están y que las inventando. víctimas están ahí, las víctimas no se las han inventado, están ahí. Mira, yo tengo previsto para la semana que viene un directo dedicado a esto porque el otro día vi un vídeo de la gata de Schrödinger ¿Mm? que fue a una manifestación que hicieron el fin de semana pasado y, y prácticamente la pillaron por estar ahí. O sea, era una manifestación de estas Sí, he visto. antivacunas, Anti-COVID. sí, 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 vi y, he la visto que lo que... estuvieron avasallando, pero con una, vamos, casi con, no te digo violencia, pero casi, o sea, fue una situación violenta. Y tengo previsto hablar de esto uno de estos días porque, vamos, es que me parece, no sé, me parece vergonzoso. Yo recuerdo un día de los primeros cuando fui a trabajar que una cosa buena que ha pasado es que la gente nos ha hecho caso a los que trabajamos en supermercados, porque normalmente Sí, nos toman como hubo tontos. como 2 o 3 semanas, 2 meses que llegasteis a ser respetados, como Sí, si fuerais porque ahí un parece sargento que del no, ejército. Ahora parece ya que no. no, pero normalmente te tratan como muy, este sin estudios, que me vende la comida, ¿sabes? Es como, vale, si mí no comes, gracias. Y eh, lo tratan como si supiesen todo mi trabajo. Yo sé mi trabajo, sé hacerlo, sé las complicaciones que tiene, si le estoy dando una recomendación, hágala. Pues la gente normalmente no hace ni caso. Y en estos meses sí que pasó que nos hacían mucho caso. Entonces tú tenías que decir, señor, no puede entrar sin guantes, tal, no sé qué. Tenía que salir el señor, ponerse los guantes, tal. O sea, sí que cuando yo estaba al menos en el supermercado no ha habido momentos violentos Problemas. de, no, pues voy a entrar igual, tal. Pero sí recuerdo cuando todavía no llevábamos mascarillas ni nada, al principio, la segunda semana o así. Un señor que entró con una cinta puesta así. Un señor mayor, con la camisa medio abierta. Bueno, un personajazo que le dijimos que se tenía que poner los guantes antes de entrar y dijo que no se los iba a poner, que no sé qué, que no se los iba a poner. Fue a coger una bolsa y lo separó así, mi jefa. Que no puede usted hacer eso, que se ponga los malditos guantes, no sé qué. Y se puso súper nervioso el señor a gritar que menuda paranoia nos habíamos inventado los de los supermercados para sacar dinero. Madre Y yo mía. venía así en plan... Además, la gente se cree que los supermercados se han forrado y no es así, ¿eh? Porque ha tenido que... O sea, también quiero aclararlo porque mucha gente dice eso, pero también se ha tenido que contratar más personal, se ha tenido que comprar muchísimas más cantidades de comida. O sea, Claro. si esto ha sido para que los supermercados vendan más, lo han hecho fatal. Ha sido una mala estrategia, ¿no? ¿Cómo os veis? No os lo voy a decir dentro de 10 años porque a día de hoy las cosas están pasando tan rápidas que estamos hablando, durante todo este tiempo que hemos estado hablando, de lo que ha pasado solo los últimos 4 meses. O sea, y parece que como si hubiera sucedido hace 40 años. Pero bueno, ¿cómo os veis, por ejemplo, el 2021? ¿Qué creéis que va a suceder? Vamos a llegar. 2021, os dejo incluso que elijáis la fecha. ¿Vas a poder ir a Japón, Yada? Pues yo creo sinceramente que este año no voy a poder ir a Japón, aunque yo quiera aferrarme a esa pequeña esperanza.
Y quiero pensar que en el 2021, aunque no sea al principio, pero por lo menos hacia mediados, sí pueda hacer ese viaje porque si no me subiré por las paredes o no sé lo que haré, básicamente. Creo que es lo único que me preocupa ahora mismo de mi futuro. Bueno, eso y levantar el negocio otra vez, que la verdad que está costando. Esas dos cosas son las que me preocupan para el 2021. Yo espero poder viajar a Londres, que tengo el viaje pendiente. Me gustaría poder celebrar el fin de año en Madrid, que lo hago, es una tradición ya porque ya hace 3 o 4 años que lo hago cada año. Pero a día de hoy es toda una incógnita. De aquí a final de año puede cambiar todo tanto que no sabemos lo que va a suceder. Luna, ¿y tú? Claro. Ah, bueno, y antes de que termine el año, este año me gustaría probar una hamburguesa con patatas que alguien me debe. Y no eres tú, Yada. Vale. Bueno, porque porque yo creo que te debo una pizza, no una hamburguesa la otra con patatas. es lo que iba a decir, me debe una por pizza eso digo, que igual hubiera caído. el- No, pero cara la más pizza dura. de Yada iba a caer este año, pero al final, pues creo que este año no va a caer. Lo siento mucho, ya te sentaremos fuerte. más adelante. Que Todo yo, el mundo me debe comida, por eso estoy gordo. es que literal, no pides otra cosa. No, yo me conformo con poco. Eso como un Oye, pues perro. yo te llevaré. Veo un Es poco que de está comida superbuena. y muevo la cola. Bueno, va. No mal pienses. Perdón. Yo, sinceramente creo, por desgracia, que el 2020 va a traer muchas más sorpresas, ya sean rebrotes de COVID que seguro que van a ser muy duros. Y creo que va a pasar algo más malo, tengo ese presentimiento, no sé explicar por qué, pero creo que va a haber otra bomba. ¿Van a tremenda. aparecer los zombies por fin o no? No sé por qué, yo me inclino más hacia algo tipo militar. Algún enfrentamiento de tipo militar, ¿vale? No sé, tengo ese presentimiento, ojalá me equivoque, Ojalá. pero bueno. Y pues yo creo que, según a lo que apunta ahora, empezaré las clases en la universidad de manera online, aunque están intentando hacer grupos para que algunos vayamos 2 días a la semana y luego la semana siguiente otros 2, tal. Está intentando cuadrarlo, pero yo creo que al principio va a empezar casi todo online y tengo esperanza de que para final de curso ya hayamos conseguido establecer las clases y volver a la rutina. Esa sería como mi esperanza máxima. Y O bueno, sea, pues el año que viene poder tener vacaciones. de cara de aquí a un año, por ejemplo, el 15 de julio del año que viene, digamos, ya se habría pasado casi todo lo del coronavirus, por decirlo así, ¿no? Esa es mi esperanza. Que ya sea vida normal. O sea, no va a ser como antes porque va a dejar muchas secuelas, pero bueno, y yo espero... Mascarilla se va a volver como un complemento más. A lo mejor no de llevarlo 24/7 como ahora, pero a lo mejor cuando una persona tenga una gripe, por ejemplo, hasta ahora una persona con una gripe, que es súper contagioso también, lo que pasa es que nunca le hemos dado esa importancia, pero pues iba al centro médico al lado de 300 abuelitos y les tosía la cara, literalmente. Ahora cuando una persona coja una gripe haremos como los japoneses o los chinos, que ponen su mascarilla, ¿o qué? Yo creo que no. Ya ha pasado esto muchas veces y nadie ha aprendido. O sea, ¿crees que dentro de 2 o 3 yo creo años, que mascarilla y gel van a volverse algo normal. al menos durante 5 o 6 años, ¿no? Yo creo Sí. eso. ¿Tú crees Yo creo que a finales de 2021 ya ni mascarilla, ni gel, ni nada? Ahí, venga. si ya no hay COVID, vamos, o sea, es que es lo que te digo yo, o sea, me encantaría, porque es súper precaución, súper bien, todo ok, pero es que viendo la historia y la gente y los bucles, pues esto va a ser Yo otro creo bucle que, más. mira, lo de las mascarillas se va a usar. No va a ser como ahora a lo mejor aquí en Baleares, que es llevar la mascarilla siempre que sales, ¿vale? No va a ser así, pero va a ser que si, casi como hasta ahora, si una persona estaba enferma, a lo mejor yo tenía gripe y se iba a trabajar igualmente y sudabas, a lo mejor ahora si tienes alguna enfermedad que puede ser contagioso por sí que te vas a poner la mascarilla, te van a hacer poner, y aparte de eso, gracias Eric, y aparte de eso, también creo que para alergias, cosa que no se usaba no se usaba en exceso hasta ahora,
yo creo que más que nada por no parecer un friki, al menos aquí en España, ¿no? En China sí que es bastante habitual tener lo que nosotros llamamos mascarillas higiénicas. La gente que tiene Sí. alergia en la época de polinización, básicamente, se las ponen y ayuda Bueno, en bastante a esa China, gente. en varios países Bueno, sí, asiáticos, en caso bueno, digo China, pero en de... países asiáticos. Sí, En cambio, aquí en sí. Europa, si tú llevas una mascarilla, eras un friki, literalmente. O Como eso, decía mi... Sí, o no se acercaba nadie a ti por no sea cosa que debe tener algo ultra contagioso para llevar una mascarilla. O sea, Yo creo cosa... que esto también ayudará, bueno, ayudará. Habrá cambiado el chip en muchas empresas en relación al teletrabajo. Yo creo que a Hmm. partir de sí, ahora se va a implantar más. Bueno, sí. un dato que ya lo he comentado varias veces en el programa, que de la semana finales de febrero a finales de marzo, ¿vale? O sea, de Ujú, antes del coronavirus, de antes del confinamiento aquí en España, se ujú, aumentó el consumo de datos, se aumentó el consumo de datos un 30%. Pero, claro. hay que decir que los especialistas en esto consideran que el avance tecnológico en España fue de 5 años en 15 días. O sea, el Pues avance que la estaba gente previsto del en 5 años futuro de que está teletrabajo, ¿eh? viendo esto, si están teletrabajando desde su casa, que sepan que es gracias a nosotros. Sí, 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 sí. Bueno, sí. Pero también eso, en el aspecto económico, yo creo que, en especial en España, vamos a flipar con lo que viene. Creo que todavía no somos conscientes de lo que va a venir, porque en España todavía no se han recuperado muchos comercios que ahora están abriendo, en poco van a tener que cerrar porque muchos no se sostienen por los aforos limitados o porque la gente ya no consume tanto. Y también creo que a nivel político va a haber ahora muchas movidas en España con respecto a manifestaciones, no manifestaciones y demás. Y mucho revuelo en la política creo que va a haber también Yo a raíz de realmente esto. creo que a nivel económico nadie puede hacer una previsión. Cualquier persona que haga una previsión, da igual, sea de España o sea a nivel mundial, como no hay Ujú. un referente anterior a esta situación, cualquier previsión es lo mismo que pedírselo a una bola de cristal. Hombre, pero sí que hay las previsiones con respecto a las bajadas de los tipos de interés y la crisis del 2008, pero con respecto a lo del COVID, no, obviamente. Pero es que la actuación que han tenido los políticos, al menos aquí en España y en Europa, es diferente a la que tuvieron en 2008, por lo tanto el resultado va a ser Mm, diferente. Al menos no sí, vamos a repetir los errores de 2008. Igual serán mayores o menores, no lo sabemos, pero no van a qué ser los miedo. mismos. No van a Eso lo ser los sabremos mismos. en la próxima temporada. Eso lo sabremos pues en 2022, 2023, cosas así. Mm. Lo bueno a nivel económico, bueno entre comillas, y que a diferencia del 2008, para mí, es que en el 2008 no fue una crisis que afectó a nivel global a la vez. Claro. Porque, por ejemplo, en 2008, la crisis del 2008 prácticamente no afectó a los países asiáticos. Pero en No. cambio, Mm, esta crisis en está esta sí. afectando a todo el mundo, más o menos a la vez. Entonces, como Mm, todo el mundo, más o menos a la vez, se ha parado, a la hora de volverse a poner en marcha nadie tiene ventajas sobre otro. Lógicamente, hay pequeños negocios que no van a poder sobrevivir, hay pequeñas cosas, pero a nivel global, a nivel macroeconómico, la situación es ujú, muy distinta a la de 2008. Entonces, sí que sí, puede haber a nivel macro, puede haber una recuperación más rápida, y después eso favorece al nivel individual. Pero que como sí, no, bueno. todavía no sabemos realmente si, como algunos expertos dicen, va a haber un rebrote muy importante en octubre o no, pues Ujú. si pues no podemos saber si el negocio va a poder ya empezar a funcionar normal y ya va a funcionar normal, o si vamos a tener que esperar el año que viene para funcionar normal. Y, y sí, o sea, esto tampoco es tan locura, pero suena muy a locura. Y sí, la Unión Europea nos echa a España porque Yo creo que tienen no. justificación para hacerlo, Sí, porque no tiene mucha cumplimos sí, sí, tienen toda la los requisitos. justificación del mundo, pero la Unión Europea son más listos que los británicos, Bueno, porque los pero británicos imaginaos. han cerrado su bar.
Al salirse, Pero- no pueden venir de vacaciones a Mallorca y entonces no pueden venir a emborracharse a España, al bar. Entonces, los alemanes no son tan tontos y dicen, mientras que estos estén en Europa, podremos ir ahí a emborracharnos. ¿Ves? O sea, Pero es que- no son tontos. Sería un futuro como súper catastrófico, o sea, lo que menciono, ¿no? En plan, encuentro militar tremendo, revueltas en la política, la economía destrozada, nos vamos de Europa, o sea, Nah, Pero eso no va a pasar. eso no creo que pase porque, entre otras ¿Sabes por cosas, qué? Eso no va a pasar porque tanto, no solo España, o sea, España, Francia no. España, medias. Italia, Portugal, digamos, somos los pringadillos de Europa. Entonces siempre se va a necesitar la figura del pringadillo porque somos los que No, porque además, pagamos el pago para que los demás vivan bien, ¿sabes? Entonces también eso hay no que va a tener en cuenta que en el grupo de amigos, cuando se va el pringao, otro tiene que ocupar su lugar. Entonces nadie va a querer ocupar el sitio Claro, que ya lo por están eso, ocupando. por Entonces, eso. claro, o En sea, el fondo esto nos es como necesitan. cuando a Donald Trump le dijeron, en una reunión de políticos, le dijeron, aquí todo el mundo sabe quién es el tonto del pueblo. Y Donald Trump dijo, pues yo no tengo ni idea. Y la gente, pues tú sabrás. Pues ya está. un poco literal, un poco Quien no literal, sabe quién sí. es el tonto del pueblo, igual lo es. Pues ya está. Es que es así. Claro. Es que es así. Bueno, hmm. Eh, Pero bueno, yo, es yo curioso que creo tengamos todo que esto en mente, ¿no? yo creo De las que locuras que de vienen. hecho la Unión Europea como tal nunca llegará a desaparecer, bueno, a no ser que pase algo muy así, porque entre otras cosas es que todavía estamos en medio del Brexit, que nadie se acuerda de eso, pero que ni siquiera está terminado y no han sabido hacerlo. ¿Cómo van, Claro. no van a saber irse de buenas? ¿Cómo van a saber echar a alguien? Si no Claro. han sabido irse Es de verdad. buenas con Reino Unido. O sea, yo creo que es más follón echar a alguien del club que dejarlo dentro del club, así que... Y también puede ser un momento en el que las potencias tercermundistas puedan empezar a emerger, aquellos que tienen potencial, porque, por ejemplo, de países africanos y demás, si va a empezar a salir más barato en algunos sectores importar cosas, pues a lo mejor se facilitan los trámites y puede ser El, también beneficioso en ese aspecto. sí, lo que pasa es que realmente la situación de África no sabemos realmente cómo está, debido a que tienen Eso muy es poca verdad. información. Si realmente ellos no lo están sufriendo tanto, podrían aprovechar eso. En el caso de África, porque Pero lamentablemente ellos yo creo que lo Latinoamérica... están empezando a sufrir ahora, ¿eh? Claro, es que el problema de esta pandemia, yo siempre lo he dicho, el problema principal para mí de esta pandemia es que ha tenido una cosa que no han tenido otros, por ejemplo, la gripe aviar y otras cosas que sí que hemos vivido, pero nos pillan lejos de siempre. Y es que a día de hoy, bueno, a día de hoy no, a día de febrero de este año 2020, la intercomunicación mundial era bestial. Brutal, sí. O sea, la gente por todo el mundo te podías mover fácilmente, podías llegar de un punto a otro del mundo en 24 horas, por decirlo Claro. así. A día de hoy no, porque ya sabemos que está todo parado o bastante parado comparado. En cambio, hace 10, 20 años, cuando hubo la gripe aviar o cuando hubo la fiebre porcina y tal, no había tanta interconexión. Entonces, una de las cosas para mí que se ha expandido tan rápidamente es precisamente en esa interconexión. Además de que el virus es muy fácil de contagiarse, como la misma persona que ha estado en una semana se puede haber estado en Wuhan, en Milán, en Madrid, en Londres y en toda una misma semana. Claro. Y puede haber dejado un reguero de contagiados increíble. Entonces, claro, esa rapidez también es lo que ha hecho que todo el mundo a la vez se pare. De hecho, Estados Unidos, que a lo que estábamos hablando, que medio paró la economía, pero después volvió a arrancar porque tal, están unos datos que es alarmante. Alarmante. Bueno. Y a día de hoy, los expertos dicen que la inmunidad natural dura 3 meses, por lo que la estrategia esa de inmunidad colectiva no va a llegar a existir nunca. Sí, Claro. pero bueno, también destacar que en Estados Unidos la gente no está nada concienciada, o sea, no solo por las decisiones que ha tomado el país, sino que la gente sale a la calle sin mascarilla y tienen esa poca conciencia de la situación realmente. Eric dice, vaya vida más emocionante estar en tantos sitios en poco tiempo.
Pues no te lo vas a creer, pero hay gente que por cuestiones de negocio se pega a esos viajes, ¿eh? No exagero. Sí, o no hace falta que sea por cuestiones de negocio. A lo mejor tú estás viajando a un país asiático y tienes escala en 2 o 3 sitios, por ejemplo. Y a lo mejor la escala encima son de días, a veces incluso. Es que, de hecho, uno de los problemas más grandes en Italia, por ejemplo, fue precisamente ese, que Italia cuando vio el problema cerró directamente todos los aeropuertos y todas las conexiones. Pero claro, no sirve de nada que tú cierres un aeropuerto si no sabes si esa persona a lo mejor se está moviendo primero en avión, luego en tren, luego coge un autobús, luego coge el metro. Claro. O sea, es que es imposible de controlar realmente. Sí. Claro, y aquí en Europa que tenemos los interraíles, por ejemplo, que son viajes por toda Europa. De hecho, una de las primeras teorías, no sé si sigue siendo así, ¿vale? Y es que las ciudades en que más ha pegado, sobre todo en Europa, el virus, son las ciudades que más internacionalmente están conectadas. Milán, Madrid, Londres, París y Múnich. Porque aunque parezca mentira, está mejor conectado Múnich que Berlín. Pero bueno, es otra historia. Pero bueno, como en Italia está mejor conectado Milán que Roma. Sí, por eso, son los que tienen los aeropuertos internacionales mejor interconectados de todos y son los donde más han sufrido estos casos en los respectivos países, al menos en Europa. Por lo que una pista también eso puede dar. Sí, de hecho... Ejemplo, por ejemplo, es de Formentera. Formentera no tiene aeropuerto. O sea, tú para ir a Formentera tienes que ir en avión o en barco a Ibiza y después coger un barco hasta Formentera. Formentera ha tenido 2 casos, ningún fallecido. No sé si ahora ha tenido un tercero o cosa así, pero claro, eso representa que donde hay más movilidad, hay más virus, hay más casos. De hecho, lo que iba a decir es que yo, también lo conocéis los que sigáis mi contenido, ¿no? Yo tengo una amiga que es portuguesa. Ok, pues ella estaba aquí en España y el día 12 de marzo cogió un vuelo a Portugal, súper normal, y de hecho no hacían test, no era obligatorio, o sea, no había ni gente midiendo la temperatura, no era obligatorio llevar mascarillas, ni guantes, ni nada, era el aeropuerto normal. Y la gente entraba y salía, y de hecho ella se cruzó con un vuelo que venía de China, el día 12 de marzo. Y es como, vale, pues luego normal que pasen esas cosas, ¿sabes? Sí, claro. Sí, por ejemplo, también mi compañera, que es la que gestionaba las cosas conmigo, ella pidió una excedencia porque se quería ir un año a países asiáticos. Y ese mismo día tenía el vuelo a Malasia. Y no fue porque ella tomó la decisión de no ir, pero no le cancelaron el vuelo. Es más, cuando ella llamó para cancelarlo, le dijeron que ella podía viajar perfectamente y no le querían devolver el dinero al principio. Luego ya sí, pero vamos, que ella no viajó porque ella vio el percal y dijo, no, me quedo. Sí, es lo mismo que yo con Londres. A mí en principio no me querían devolver el dinero, al final le he conseguido que me lo devuelvan íntegramente. Tampoco era mucho, eran 50 euros. Bueno, eran 43.000 euros, ¿no? Pero bueno, sí, un pequeño fallo. Un pequeño fallo de contabilidad. No, pero a ver, no era por los 50 euros de ida y vuelta del billete, realmente me da igual, pero ya era solo por el hecho de que esos 50 euros para mí no representan mucho, pero para la compañía no es nada. Claro. Y ya solo era por ese hecho. Y que me estás ya ofreciendo que me vaya a volar con vosotros. Ya, cuando todavía no me has devuelto hace 4 meses los billetes, coño. Bueno, yo todavía estoy peleando con 3 compañías diferentes, ¿eh? ¿Sabes lo que me funcionó? Me he estado 4 meses peleando. Ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Cansado, al mediodía, a las 2, publiqué un tweet explicando y nombrando la compañía. Y a las 3 ya tenía el bono hecho. Y con el dinero devuelto. 1 hora tardaron en solucionarlo, lo que no es arreglar en 4 meses. Yo he estado con Trastero Viajero, que es otro chico que no sé si le conocéis, que está aquí en la plataforma, que suena, él pero hace... creo que no lo he visto. Bueno, ese chico, su contenido aquí en YouNow no suele transmitir mucho, pero su contenido en Instagram es todo dedicado a los viajes. Y hizo varios directos quejándose de varias compañías y le pasó lo mismo, que se pusieron en contacto con él y le devolvieron. Y de hecho él me está ayudando a mí
para yo conseguir mi Sí, reembolso. se ve que si no les das caña por las redes sociales, pues no se mueven. Sí, No te hacen sí, es caso. cierto. No te hacen caso. Es que Javi después se también quejan, subió un vídeo. después se quejan, pero es que es así. Sí, Es que sí. es increíble. Pues, ¿qué consejos nos dejáis? Yo, Pues, bueno, empieza tu Luna. Venga, Luna, tú gracias. primera ahora. Yo simplemente, aparte de lo que hemos hablado ya de sé consciente de lo que pasa, investiga, estate informado, no vivas en la parra, ¿vale? Que a ver si me lo aplico, No seas Luna 2019. Diremos básicamente. así, ¿vale? Aparte de ese, que creo que lo hemos machacado mucho también, el hecho de, mm, hermano, hemos sobrevivido a una pandemia o a una primera ola de zombies de pandemia, ¿vale? Y o sea, de las peores situaciones es de lo que más puedes aprender y de lo que más fuerte puedes salir. Entonces, siempre es tener la actitud, aunque sean momentos duros, o sea, no te digo que no lo pases mal, pero que siempre el levantarse es muy importante. El salir y decir, por ejemplo, hablaba yo con varios amigos, lo que nos empezó a costar el salir a la calle las primeras veces, el miedo que nos daba, lo mal que lo pasábamos, pues hazlo, aunque te dé miedo, en plan, cuando pase lo malo, fuérzate porque al final vas a notar cómo sales mucho más fuerte, sales mucho más consciente y eso, aprovecha todos esos momentos para enfocarlo en trabajar en ti y no en hundirte. Eso es como mi consejo personal, lo que a mí más me ha tocado. Oye, una cosa antes de que lo diga Yada. ¿Salís a pasear? Yo Porque sí. sí. Porque sí, pero sin motivo. No he quedado Yo con no. nadie. Voy a ir a dar una vuelta al paseo. Como Yo hacías antes. casi todos los días, yo sí, sí, sí. Pero por la playa, ¿eh? No por el pueblo. No, pueblo no, la playa. Sí, Yo sí, no yo al salgo. pueblo no voy, no, no, no. O sea, por la playa y seguro que no hay nadie, vale. Vale, vale. ¿Y tu ¿Y consejo? tú? Yo no. Ah, vale. Lo más lejos que he ido andando fue al Starbucks el sábado. Pero Y fue todo un logro. mi salir a pasear por la playa ya era antes del confinamiento, porque yo siempre intento pasear por zonas donde no haya gente porque no me gustan las multitudes. Entonces, no, en eso no es que me haya cambiado la pandemia, es que yo ya era así de asocial por mí misma, ¿sabes? Sí. Pues mi consejo es, lo primero, mascarilla, higiene, intentar mantener las distancias dentro de lo que se pueda y lo más importante, aparte de esto que ya es importante por sí, es ser un poco conscientes y no compartir tantos bulos por internet sin mirar fuentes ni nada, porque eso al final lo que hace es también empeorar la situación más de lo que está. Mucho daño. Porque simplemente un bulo que puede ser una tontería como lo que fue lo del papel higiénico, mirar hasta qué extremo ha llevado la situación, porque hoy en día las redes sociales tienen un poder que casi da miedo a veces. Tú no sabes realmente, se está emitiendo un programa, y es cierto a día de hoy, 15 de julio de 2020, en el canal Dickies en España, un programa donde se están haciendo vestidos de bodas de papel de baño. Es un concurso. Madre mía. Por si Madre alguien mía. quiere verlo. Hay que darle uso. Hay que darle uso a todas las toneladas de papel de baño que se compraron. Hay suerte de que no caducan. No, no. Pero bueno. Yo mi consejo, además de todo lo que habéis dicho vosotras, la mar de bien, es que sobre todo mantenerse informados, no solo de lo que sucede en nuestro vecindario, que también es muy importante, vecindario, comunidad, autónoma, país, sino de todo lo que sucede en el mundo, en un mundo tan interconectado como es, al menos a día de hoy, no sé en el futuro cómo será, pero a día de hoy, lo que puede ser, que se dice a día de hoy, que un chino se tomó de desayuno un murciélago con pangolín, igual pues puede acabar en una pandemia mundial y nos puede afectar a nosotros. Así que tampoco hay que tampoco hay que alarmarse por todo, pero sí que hay que estar precavidos. Es decir, no hace falta de hoy un chino ahora se ha estornudado delante
ha pillado yo qué sé, el otro día vi una noticia que era algo así. Un investigador chino ha descubierto que una gripe porcina ha pasado a los humanos. Podría pasar a los humanos. Y había gente que se estaba estirando los pelos. Tampoco hay que exagerar. Podría, no ha pasado. Podría pasar, quién sabe. También, 2021. por ejemplo, hay información y contrastada de que, a día de hoy, de que en el mes de marzo de 2019, en las aguas en las aguas sucias de Barcelona, ya había restos de coronavirus. Pero hoy también hay que decir que la OMS ha especificado que eso no quería decir que ese coronavirus fuera la cepa que está afectando a los humanos actualmente, sino podría ser una cepa animal, porque porque es un virus que ha saltado del humano al tal. O sea, tampoco hay que tener con cuidado, porque es cierto que había esto, pero tiene su explicación. Después te la creerán más o menos, pero bueno, la tiene. Sí, es que hay muchas versiones. También el otro día escuché una versión que decían que no sé si fue en agosto del año pasado, en Estados Unidos hubo dos comunidades que estaban cerradas por una especie de pandemia, o sea, dos pueblos a distancia el uno del otro, y que habían tenido que cerrar un sitio donde un laboratorio donde estudiaban virus, porque hubo una fuga. Entonces también hay un rumor acerca de eso, pero es que ya empiezas a sacar ahí versiones y versiones y... Ahora muy preocupados todos por eso, por todo lo que tenga que ver con virus. Claro, faltaría más. Bueno, pues yo lo que sí que quiero decir a todos los que nos vean en el futuro es que si sigue existiendo YouTube, que al final no sé si verán esto por donde sea, si sigue existiendo YouTube y sigue teniendo una cajita de comentarios en algún sitio de la pantalla, porque eso ya no puedo decir dónde porque lo cambian de sitio cada poco tiempo, que dejen un comentario de en qué época nos están viendo y de que si hemos fallado mucho en nuestras previsiones de futuro o no, o nosotros mismos, quién sabe, ¿no? Ya para despedir, empezaremos ahora por Giada. ¿Qué le dirías a la Giada de dentro de... No, ¿qué le dirías a la Giada de hace 10 años? ¿De hace 10 años? Sí. No es un mensaje a la Giada del futuro, sino a la del pasado. Pues le diría que siga haciendo lo que está haciendo, porque lo está haciendo bien. Que siga el camino que ha tomado, que está bien tomado. ¿Y tú, Luna? Hombre, yo no llegaba a los 10 años, ¿sabes? Entonces, da igual, pero ¿qué no le sé dirías? qué decirme. Ubícate, ¿vale? O sea, ubícate. Por favor, céntrate en la vida. Porque esto de ser muy... Bueno, no soy despistada, no es que sea como olvidadiza o tal, sino estoy muy metida en mi cabeza, siempre. Entonces, sal. O sea, ubícate en el mundo real, no solo en tu cabeza, ¿vale? Y eso sería el mejor consejo. Yo le diría a Lorenzo de hace 10 años, no hace falta que compres tanto papel de baño, compra mascarillas. Sí, es un buen consejo también. Es un buen consejo, ¿no? Porque es verdad, si todo el mundo hubiese comprado mascarillas, la cosa hubiese sido muy diferente en vez de papel de baño. Sí, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues muchas gracias a las dos por haber colaborado esta noche, por haber estado aquí este rato. Hemos estirado un poquito más, pero creo que la charla era muy interesante. Y por haber cedido este apreciado tiempo de las dos. Gracias a ti, Ume, por invitarnos. Sí, muchas gracias. Vamos a poner la despedida. ¿Eres estudiante? Te mereces un 10. Ahora prueba 3 meses gratis de Prime Student y consigue 10 euros para gastar en Amazon. Más información en veranoprime.ocio.news. Prime Student patrocina este programa.